Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El perdón tiene su parte pasiva, es decir, es necesario tomar ciertas actitudes cuando uno lo recibe. Lo anterior ha dado lugar a una serie de confusiones y de falsos conceptos acerca del perdón que complican la vida espiritual de los creyentes. Por eso es que la semana anterior estuvimos viendo algunos de ellos. Pero ahora quiero que notemos otra cosa importante, y es que negar el perdón a los demás puede dejarnos fuera del reino de los cielos. No se trata de que se lo merezcan o no, sino de tomar el mismo ejemplo del misericordioso Padre Celestial. Una de las parábolas que deja bien claro este hecho es la que nos habla acerca de dos deudores. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Cierta vez, un rey quiso hacer cuentas con sus siervos, de modo que llamó al primero, el cual le debía 10,000 talentos. Un momento, ¿cuánto te imaginas que eran 10,000 talentos? Para que te hagas una idea, hagamos algunas comparaciones. Un día de trabajo se pagaba normalmente con un denario. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Esto quiere decir que para reunir un talento, un hombre debía trabajar más de 19 años. Pero este hombre debía 10,000 talentos. ¿Te imaginas cuántos años necesitaría para juntar semejante cantidad? Ni toda una vida le alcanzaría para cubrir su compromiso. La deuda era impagable. Siguiendo con las comparaciones, el presupuesto anual de la Palestina de ese tiempo era de entre 800 y 900 talentos. Esto significa que el hombre debía 10 veces más que el presupuesto anual de toda una nación. ¿Qué te parece? Como no pudo pagar la deuda en el acto, suplicó clemencia al monarca, asegurándole que pagaría hasta el último centavo de la abultada suma que le adeudaba. Se expresó en estos términos que nosotros podemos leerlos en Mateo capítulo 18, versículo 26. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero, ¿qué hace? No se da cuenta de lo ridícula que es su petición. Por más que trabaje y se esfuerce, jamás podrá saldar semejante compromiso. De hecho, una persona no podía ganar más de 2 o 3 talentos en toda su vida. La deuda en sí misma es ridícula. En efecto, así es de ridículo el deseo de alcanzar la vida eterna a través del esfuerzo personal. Lo descomunal de la deuda de aquel hombre, por un lado, ilustra la dimensión del pecado y por el otro, la magnificencia del amor de Dios manifestada en el plan de salvación. En realidad, nada podemos hacer para obtener el perdón de Dios. De hecho, si tratáramos de cuantificar el perdón divino, no nos alcanzaría toda nuestra vida
para pagar al Señor semejante deuda y ni aún 2, 3, 5 o 20 vidas alcanzaría para obtener el perdón divino. El solo intento de ganarse el perdón de Dios resulta grotesco. Entonces, si el rey obró de una manera tan inesperada, perdonó los 10,000 talentos al deudor. Menuda noticia. El hombre está saltando de felicidad. Rápidamente aceptó el perdón y se preparó para salir sonriente del palacio real. Ahora, quizás esto puede parecer algo sencillo, porque ante el perdón de Dios solo hay una actitud que tomar y es aceptarlo. El problema es que cuando el recién perdonado salió, se encontró con un amigo que le debía 100 denarios, es decir, 3 meses de trabajo. De manera abrupta se abalanzó sobre su deudor y le exigió que saldara su deuda. El sorprendido moroso le respondió que lo haría, pero que le diera un poco de tiempo. Sin embargo, su oferta fue rechazada con lujo de violencia. El deudor fue llevado a la cárcel. Los siervos del rey vieron toda la escena y le avisaron de lo ocurrido, a la vez que también el monarca mandó a llamar al hombre a quien había perdonado 10,000 talentos. Frente a él, le reclamó el no haber perdonado 100 denarios a un pobre deudor, cuando a él le había perdonado mucho más. Molesto, el rey lo mandó a prisión a pagar sus propias deudas. Como te mencioné antes, negar el perdón a los demás puede dejarnos fuera del reino de Dios. No se trata de que se lo merezcan o no, sino de tomar el mismo ejemplo de misericordia que tiene nuestro Dios. Te invito a que ores conmigo. Amoroso buen Dios y Padre, tu misericordia es grande para con nosotros, porque perdonas todos nuestros pecados, aun cuando no lo merecemos. Gracias por tu amor y perdón. Ayúdanos para poder seguir tu ejemplo y ser tan misericordiosos como tú lo eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El perdón es necesario para poder vivir a plenitud. Dios te bendiga.